Vamos a comenzar con el módulo de equinos. Para comenzar con equinos empezamos con las enfermedades del sistema nervioso. Dentro de las enfermedades del sistema nervioso de los equinos vamos a ver, entre otras, un grupo que las ponemos como encefalitis equinas. Las encefalitis equinas, más allá de cada entidad patológica que vamos a estudiar, las podemos agrupar como enfermedades infecciosas producidas por arbovirus. Arbovirus son virus que se multiplican en un artrópodo hematófago y posteriormente son transmitidos por la picadura del artrópodo a un vertebrado. La palabra arbovirus viene del inglés arthropod-borne viruses, o sea, virus transmitidos por artrópodos. Son todos virus envueltos de forma esférica, con ARN, son, como dijimos, transmitidos por vectores y sus hospedadores son tanto vertebrados como invertebrados. Esto es común a los agentes etiológicos de las distintas encefalitis que vamos a ver. Se conocen más de 500 arbovirus y la mayor parte procedente de artrópodos y de animales. Es un grupo taxonómico no homogéneo, hay muchos arbovirus diferentes, pero comparten el hecho de que son transmitidos por artrópodos. Por ejemplo, hay algunos que ya deben conocer, que nada tienen que ver con las encefalitis y que producen síndromes clínicos graves como la fiebre amarilla, el dengue, la fiebre hemorrágica, y después está todo el grupo de los que producen encefalitis equinas. Estos arbovirus pertenecen a distintas familias virales, Flaviviridae, Tobaviridae, Rioviridae, Punjaviridae, pero todos comparten el hecho de ser transmitidos por artrópodos y tener hospedadores vertebrados e invertebrados. Vamos a ver un ciclo de transmisión que es común a todos estos arbovirus, ¿sí? Como dice la figura, los arbovirus se mantienen en la naturaleza en ciclos que ocurren entre artrópodos hematófagos, que a su vez actúan como vectores, y otros hospedadores que son vertebrados susceptibles que pueden o no actuar como fuente de infección para otros artrópodos. Entonces, así se mantiene la infección en la naturaleza. Fíjense, tenemos distintas familias virales, Flaviviridae, Tobaviridae, Punjaviridae, distintos, que pueden mantenerse entre vectores artrópodos y en algún punto a través del vector salir a un hospedador que puede ser terminal o a veces también ser fuente de infección para otros. Entonces, siguiendo con este ciclo general de transmisión, vamos a decir que estos arbovirus tienen dos hospedadores, uno vertebrado y otro invertebrado, que sería el artrópodo. Generalmente no son patógenos para los vectores invertebrados, pero sí son patógenos para los hospedadores vertebrados. En este hospedador vertebrado el virus permanece en sangre, lo que hace posible la transmisión a través de vectores, mientras que la transmisión entre vectores suele ser transovárica o vertical. Dentro de las encefalitis equina, por ejemplo, tenemos la encefalitis equina del oeste. Acá tenemos un ejemplo del ciclo epidemiológico de la encefalitis equina del oeste. El ciclo primario ocurre entre un mosquito hematófago y reservorios aviares como hospedador vertebrado. Y ahí se mantiene. O entre el mosquito y roedores. Allí también se puede mantener. Y cada tanto puede haber una picadura de esos mosquitos a un equino o incluso en este caso a un ser humano y se sale entonces de ese ciclo de mantenimiento y aparece la enfermedad en los equinos. En el caso de la encefalitis equina del este pasa algo similar. Hay un ciclo enzoótico donde se mantiene
el virus entre vectores, hospedador invertebrado, y aves. Y hay un ciclo epizootico en donde a través de esos vectores pueden infectarse seres humanos o equinos. En el caso de la encefalitis equina venezolana, tenemos también un ciclo enzootico que se mantiene entre los vectores, los mosquitos y algunos roedores o marsupiales silvestres. Esos vectores pueden infectar a los equinos y a su vez, en el caso de la encefalitis equina venezolana, se mantiene también la enfermedad entre equinos a través de vectores, porque a diferencia de las dos anteriores, de la del este y de la del oeste, en este caso los equinos hacen una viremia más alta y una viremia suficiente como para mantener también el agente entre equinos, y en algún ciclo epizootico o epidémico puede infectar a los humanos. Y además debemos destacar que este tipo viral, el virus de la encefalitis equina venezolana, es más patógeno y mortal tanto para los equinos como para los seres humanos. Y el otro virus, arbovirus, que vamos a ver en cuanto a las encefalitis equinas, es el virus del oeste del Nilo, o West Nile virus, que también tiene un ciclo muy similar. Fíjense que el esquema es similar. Se mantiene el virus entre aves y vectores, y en algún ciclo epizootico o epidémico puede infectar humanos o caballos. En todos estos casos que vimos, el hospedador vertebrado que mantiene el ciclo enzootico, que puede ser un ave o puede ser un roedor, un marsupial, o en el caso de la encefalitis equina venezolana también el equino, lo puede hacer porque desarrolla viremias tales que permiten que ese mosquito se vuelva a infectar si pica a uno de esos hospedadores. Mientras que cuando se infecta a un ser humano, no hay transmisión de un humano a otro humano a través de los vectores, o cuando se infecta un equino no hay transmisión de un equino a otro equino a través de los vectores, porque la viremia que desarrollan en general es baja, a excepción de lo que vimos recién de la encefalitis equina venezolana, en donde sí los equinos hacen una viremia tal que permiten la transmisión entre equinos. Entonces, como vimos, el ciclo epidemiológico es muy parecido para todos. ¿Por qué se los doy de esta manera? Porque a veces parecen muchas enfermedades y en realidad tenemos que aprendernos los distintos hospedadores, los distintos reservorios, si son aves, roedores, marsupiales, los distintos vectores, la distribución geográfica de los vectores, pero el esquema epidemiológico es el mismo para todas. Acá vemos cómo ocurriría la patogenia, también la fisiopatología de estas enfermedades en general. El vector infectado pica al equino, entra el virus al torrente sanguíneo, se replica, se produce una viremia, luego sale de los vasos sanguíneos, va a sus células blanco, ¿sí? Y produce los signos clínicos. En general, con la viremia y la replicación en sangre, lo principal que se observa son síntomas generales de fiebre, dolor muscular, fatiga, mientras que una vez que pasan al sistema nervioso pueden afectar las neuronas y producir justamente la sintomatología neurológica. ¿Cómo alcanza el virus el sistema nervioso central? A través del endotelio vascular, a través de la invasión del líquido cefalorraquídeo, a través del transporte de virus en células linfoideas y en células inflamatorias que migran hacia el sistema nervioso central, y también a través de la replicación en el epitelio respiratorio vía axonal a través del bulbo olfatorio llega al cerebro. Esas son las formas en que el virus alcanza el sistema nervioso central. O sea, es importante destacar que primero se produce una viremia y luego ocurre la invasión del sistema nervioso central, en el caso de las encefalitis que estamos viendo transmitidas por vectores.
Vamos a recordar después un poquito de rabia que ya vimos en bovinos, en donde es diferente, porque el virus en ese caso viaja directamente por axones, pero no es lo que pasa con estas encefalitis. Entonces, definimos encefalitis como la inflamación del parénquima cerebral, resultado de una invasión viral directa. ¿Sí? Eso es la encefalitis. Eso es lo que ocurre en estos casos de estas enfermedades que vimos hasta ahora. Encefalitis equina del este, venezolana o del oeste del Nilo. La llamamos encefalomielitis cuando hay inflamación del cerebro y de la médula, producida por una reacción generalmente de hipersensibilidad a un virus o a una proteína extraña. Ambos trastornos pueden ser desencadenados por estos virus. Encefalitis o ustedes la van a ver también como encefalomielitis equina, porque se produce inflamación del parénquima cerebral e inflamación de la médula espinal. ¿Cuáles son los signos clínicos? Para todas estas son los mismos, con mayor o menor severidad. Desconexión del medio, anorexia, depresión, demencia, apoyan la cabeza contra objetos contundentes, bruxismo, irritabilidad e hipersensibilidad, andar en círculos, caída de labios, somnolencia, ceguera, ataxia, parálisis, tremores, convulsiones, letargia, desorientación, hiperacusia dentro de la hipersensibilidad y en algunos casos la muerte. Acá vemos algunas fotos, es difícil ver en fotos, pero vemos las distintas posiciones, cabeza caída, posiciones de ataxia, de aumento de la base de sustentación, animales desconectados del medio, letargia, incapacidad para incorporarse. Los principales signos en caballos son la alteración del comportamiento, a veces agresividad, a veces desconexión, la dificultad visual, la deambulación en círculos, la dificultad en la deglución, ataxia, paresias, parálisis y convulsiones. No existe tratamiento para estas enfermedades, por lo que su manejo se enfoca siempre a la terapia de soporte. El pronóstico es desfavorable porque la tasa de mortalidad, dependiendo del virus, puede llegar al 90%. Macroscópicamente, si hiciéramos una necropsia, se va a observar congestión de los vasos cerebrales y de las meninges, y microscópicamente leucocitosis en líquido cefalorraquídeo e infiltrado linfocítico en la sustancia gris, necrosis vascular y trombosis. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de estas enfermedades producidas por arbovirus? Si lleva pocos días de evolución la enfermedad, podemos intentar el aislamiento viral, ya sea el aislamiento del virus completo, cosa que es difícil de realizar porque se necesitan laboratorios de bioseguridad 3, o lo que es más frecuente, la detección de antígenos por diversos métodos, inmunofluorescencia directa, ELISA, o la detección del genoma viral por técnicas moleculares, RT-PCR, PCR en tiempo real, etc. Si ya pasó una semana del inicio de la sintomatología o más, podemos detectar la presencia de anticuerpos IgM a través de ELISA, de inmunofluorescencia indirecta o de la inhibición de la hemoaglutinación. Dijimos que no hay tratamiento para las encefalomielitis equina, pero sí hay profilaxis, ¿sí? En Argentina, encefalomielitis equina del oeste y la encefalitis japonesa, que no la describimos acá, son enfermedades exóticas. Mientras que encefalomielitis equina del este y del oeste no son exóticas, pero no se han presentado casos desde hace 25 años. Y en el caso del virus del oeste del Nilo, se produjo un caso en el año 2010. Existen vacunas aprobadas por el SENASA contra encefalomielitis equina del este, del oeste y del virus del Nilo. Hasta hace pocos años era una vacuna obligatoria de aplicación anual, la vacuna inactivada bivalente de encefalomielitis equina del este y del oeste.
hace un par de años ya no es obligatoria, es facultativa. Y en el caso de querer aplicarla, conviene, como siempre, aplicar 2 dosis iniciales con intervalos de un mes y hacer una revacunación anual, siempre cerca de la época donde aumentan los vectores. Ya la vacuna no es obligatoria, pero la enfermedad sí es una enfermedad de denuncia obligatoria. Como decíamos recién, mediante la resolución 521 del 16, el SENASA estableció que la aplicación de las vacunas contra los virus de las encefalomielitis equinas del este y del oeste pasa a ser voluntaria, ¿sí? Mientras que la aplicación de la vacuna de influenza, que ya vamos a ver más adelante, continúa siendo obligatoria. Eso en cuanto a las encefalitis equinas. Por supuesto que bueno, hay bibliografía que la vamos a ver y la vamos a trabajar en clase. Pero es importante que las puedan estudiar así, de manera conjunta, y después ir viendo las diferencias entre ellas. Clínicamente, las encefalitis equinas producidas por arbovirus son indistinguibles. Otra enfermedad del sistema nervioso central, de los equinos, es la rabia. La rabia ya la vimos, la rabia apareciente en bovinos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la misma. Es una enfermedad infecciosa transmisible producida por un rhabdovirus del género Lyssavirus. Afecta a todos los mamíferos y todos los animales de sangre caliente. Es una antropozoonosis de baja morbilidad, pero un 100% de letalidad. Y es zoonótica en nuestro país, con lo cual es una enfermedad que tenemos que conocer y tener muy en cuenta. Ya vimos en bovinos que el virus rábico es un virión con forma de bala, con una envoltura glicoproteica, y del cual existe un solo tipo viral, que es justamente el virus rábico, pero existen distintos serotipos. Y a su vez lo podemos clasificar en virus calle, que es el virión que se presenta en condiciones naturales, y virus fijo, que es el que ha sido adaptado a animales de laboratorio y para la producción de la vacuna. A pesar de que existen distintos serotipos, el serotipo 1 es el que conocemos como virus rábico, con distintas variantes antigénicas que existen en nuestro país, la variante que se da en los caninos, la variante que se da en los vampiros, y después hay otros serotipos que no son los que encontramos en nuestro país, el 2, el 3 y el 4, que se han aislado en distintos lugares del mundo, sobre todo en África y en algunos otros en algunos otros países. Pero en nuestro país hablamos del serotipo 1, virus rábico, y lo que hay son distintas variantes antigénicas. Ya vimos la epidemiología, pero esto es un recordatorio. Ustedes recordarán que se reconocen 2 ciclos principales según el hospedador principal, el ciclo urbano y el ciclo selvático. El ciclo urbano, el hospedador principal son los caninos y felinos, se mantiene entre caninos y felinos. El ciclo selvático o silvestre se mantiene entre animales silvestres y los murciélagos hematófagos, como el Desmodus rotundus. Y a través de los murciélagos hematófagos puede pasar a los herbívoros domésticos, bovinos, ovinos, caprinos y equinos. Y también puede pasar al hombre. Y la rabia urbana, por la mordedura del perro y del gato, puede pasar al hombre. Pero recuerden que es el mismo virus. Entonces, por más que sean distintos ciclos de transmisión, fíjense que está todo conectado. En algún punto, cualquiera de los ciclos puede conectarse con el otro. Como decíamos, la rabia urbana es transmitida por carnívoros domésticos, y eso lo vamos a repasar más adelante cuando veamos caninos. Mientras que la rabia selvática tiene su reservorio natural en distintas especies animales. En el caso de la rabia apareciente, la que afecta a los equinos, que es lo que nos toca hoy, es el vampiro hematófago, el Desmodus rotundus. El virus rábico no atraviesa la piel intacta, es necesaria una herida, es necesaria una mordedura. Y en el caso de los vampiros, es el único caso en donde la infección en las colonias se mantiene
por ingestión, justamente porque los vampiros regurgitan la sangre ingerida y además también eliminan por materia fecal. Y entonces también por ingestión, por lamido, se pueden infectar. Y el hombre en las grandes cavernas puede infectarse por vía aerógena. Se ha descrito entonces la vía aerógena en esas cavernas de vampiros en donde hay una gran concentración de virus en el aire. En el caso de los equinos, ¿cómo es la patogenia? El virus penetra al equino por la mordedura del vampiro, se replica en el lugar de la herida, en las terminaciones nerviosas del lugar de la herida, y realiza un viaje centrípeto vía axonal por los nervios periféricos hacia el sistema nervioso central. Luego replica en las neuronas y puede realizar una vía centrífuga a través de nervio óptico, nervio glosofaringeo, a los ganglios espinales y al sistema nervioso autónomo y glándulas endocrinas. En el caso de los herbívoros no se ha encontrado esta vía centrífuga con eliminación del virus por saliva como sí ocurre en el caso de los carnívoros. ¿Cuáles son los signos clínicos de la rabia apareciente? El periodo de incubación es variable, puede ser de 2 a 8 semanas y hasta 6 meses, pero el curso es de 7 a 10, máximo 15 días, y el desenlace es siempre la muerte del animal. Produce anorexia, timpanismo, constipación, tenesmo, mirada perdida, tambaleos y finalmente la parálisis y la muerte. El diagnóstico es el mismo que vimos para bovinos. Se realizan la necropsia con todos los elementos de bioseguridad, no se observan particularidades a la necropsia, pero la muestra es el sistema nervioso central, tronco encefálico, y se pueden buscar las lesiones histopatológicas, manguitos perivasculares, cuerpos de inclusión, pero el diagnóstico definitivo de la rabia es a través de inmunofluorescencia directa y la prueba biológica a través de la inoculación en ratones lactantes, la observación de los signos de parálisis en los ratones y la identificación finalmente por inmunofluorescencia directa nuevamente en improntas del cerebro de los ratones. Entonces, impronta del sistema nervioso central del equino, inmunofluorescencia directa, inoculación en ratones, impronta para inmunofluorescencia directa del cerebro de los ratones. La profilaxis de la rabia apareciente se realiza a partir de vacunas, ¿sí? A través del uso de vacunas. En el caso de los caninos ya vamos a ver que es una vacuna obligatoria. En el caso de los equinos y de los bovinos, la rabia apareciente por supuesto es una enfermedad de denuncia obligatoria, pero la vacunación puede ser indicada en determinados casos, movimientos de animales, aglomeración de animales, exposiciones, etc. En el caso de los caballos, específicamente se utiliza la vacuna sobre todo en animales utilizados para deportes, jineteadas, carreras, polo, salto y aras. Y por último, la otra enfermedad que vamos a ver del sistema nervioso de los equinos es el tétanos. Ya vimos las clostridiales en bovinos, pero acá vamos a retomar el tétanos debido a que el equino es una de las especies más susceptibles. El tétanos es una enfermedad aguda caracterizada por la presencia de espasmos musculares intensos, rigidez generalizada, debido a una potente neurotoxina producida por el Clostridium tetani. Clostridium tetani puede encontrarse en el suelo, en la materia fecal, es anaerobio obligado, gram positivo y forma esporas. Y el Clostridium tetani, a diferencia de otros Clostridium, no invade los tejidos, sino que ejerce su efecto a través de una toxina, la tetanoplasmina, que viaja por sangre hacia el sistema nervioso central y placa neuromuscular. Tiene distintos mecanismos de acción esta toxina tetánica.
por un lado, ¿sí?, actúa a nivel de la placa neuromuscular, ¿sí?, bloqueando la liberación de la acetilcolina para entonces impidiendo la relajación de las fibras musculares y produciendo parálisis espástica. Y por otro lado, actúa también a nivel del sistema nervioso central, evitando también la relajación muscular. ¿Qué vamos a ver en tétanos? Los signos clínicos: el caballito de madera, hiperextensión de los miembros, protrusión del tercer párpado, cola en trompeta, orejas erectas, opistótonos, el animal con una parálisis espástica. Los tratamientos de tétanos van a ir dirigidos a destruir la bacteria en la herida, en la zona donde se está multiplicando, pero fundamentalmente también a limitar la producción de toxina y a limitar los efectos de la toxina mediante la administración de un suero hiperinmune antitoxina tetánica. Y por otro lado, tratamiento de sostén mediante fluidoterapia, relajantes musculares, mantener al caballo en un lugar tranquilo, con poca luz, etc.